Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explicar la construcción de la tabla de frecuencias, la cual contendrá la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Como ustedes recordarán, en el video anterior se mostró cómo organizar los datos. Estos datos se organizaron en una tabla. Dicha tabla nos quedó de la siguiente manera. Recordarán que fuimos ordenando los datos hasta obtener la columna de la frecuencia. Esta columna la vamos a denominar frecuencia absoluta. Después de organizar los datos en la tabla, construimos la gráfica. Recordarán que esta gráfica recibe el nombre de gráfica de barras o histograma. Esta es la tabla que al principio construimos. Como ustedes pueden observar, al final de la columna hemos agregado una n mayúscula igual a 30. Esta n mayúscula hace referencia al número total de datos, ¿ok? Lo vamos a representar con la n mayúscula. ¿Cómo se obtuvo este 30? Pues simplemente sumando todos estos valores. Y con eso obtenemos el número total de datos. Esto debe de coincidir con los datos que nos proporciona el problema desde un inicio. Y como ustedes recordarán, habíamos comentado que cada fila se le llamaba clase. En este caso, esta primer fila le vamos a denominar clase 1. La siguiente vendría siendo la clase 2, la clase 3 y así sucesivamente. Cada renglón nos representa una clase. Y la clase la vamos a representar con la letra N minúscula. La primera columna que agregaremos será la frecuencia absoluta acumulada. Esa columna se representa con la letra F mayúscula subíndice I. Esta columna la vamos a obtener utilizando esta fórmula. Como ustedes recordarán, cada fila representa una clase, clase 1, clase 2, clase 3 y así sucesivamente hasta la clase 8. Cada una de estas filas la vamos a representar con la letra N, N1, N2, N3, N4, etc. Por lo tanto, esta, que es la variable aleatoria, representa todos estos valores, que en este caso corresponde al número de accidentes. Este primer valor entonces vendría siendo X1, este vendría siendo X2, X3, X4, X5 y así sucesivamente. De la misma manera, la columna de la frecuencia absoluta, este primer valor vendría siendo F1, F2, F3, F4, F5 y así sucesivamente. Como puedes observar, hemos agregado ya la otra columna donde vamos a obtener los valores que corresponden a la frecuencia absoluta acumulada y vamos a explicar cómo es que se obtienen estos valores. Como te había dicho anteriormente, cada uno de estos valores está representado por la letra F y en este caso, como este renglón es la clase 1, este valor está representado por la F1. En este caso sería F2 y así sucesivamente. De la misma manera, para la columna de la frecuencia absoluta acumulada, este valor que vamos a colocar aquí va a estar representado por la F mayúscula 1, ya que ese subíndice 1 nos representa la clase 1. El siguiente valor va a estar representado por F subíndice 2, F subíndice 3, F subíndice 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se utiliza esta fórmula? Si yo quiero obtener el valor F1, en este momento n vale 1.
Nuestra fórmula indica lo siguiente. Esta letra, esta E, es la letra griega sigma, que significa la sumatoria desde i igual a 1 hasta n igual a 1. Eso es lo que significa, así se lee. Y este 1 se va a sustituir aquí. Por lo tanto, como i toma el valor de 1 y debe llegar hasta 1, pues prácticamente en el primer término solamente bastaría con colocar el valor de f1. En este caso f1 va a valer 3, entonces el valor que va a ir aquí es 3. Como te puedes dar cuenta, en esta fórmula tenemos que f mayúscula 1, se va a calcular únicamente sumando f1, o sea, realmente es literal pasar este valor, pasarlo aquí. Para el cálculo de f2, en este caso, si te puedes dar cuenta, para esta clase n vale 2. Entonces, aquí n va a valer 2, aquí le colocamos el 2. Y esto significa lo siguiente, dice que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n igual a 2. Quiere decir que voy a sumar todas las f's, primero voy a sustituir aquí el 1 y esto significa f1, más, en este caso ahora sustituiríamos el 2, ¿verdad? Aquí y sería f2, por lo tanto sería f1 más f2, que de hecho es lo que tenemos aquí abajo. Para obtener el valor de f3, en este caso la clase sería la tercera, por lo tanto n va a valer 3. Aquí vamos a colocarle el 3. Y esta fórmula indica que debo sumar desde i igual a 1 hasta n igual a 3, desde i igual a 1 hasta 3. Debo sumar f1 más f2 más f3 y de hecho aquí lo tenemos. Con ello obtendremos el valor de f3 que iría aquí. Para obtener el valor de f4, como te puedes dar cuenta, n vale 4 y es aquí donde lo hemos colocado. Quiere decir que voy a sumar, desde i igual a 1 hasta 4, voy a sumar desde f1 más f2 más f3 más f4. Aquí tenemos todos los valores que tenemos que sumar. Nótese que el valor de n la estoy sustituyendo aquí y acá, ¿verdad? Donde la fórmula claramente nos dice que debo sumar desde f minúscula 1 hasta f minúscula 4, o sea, f1 más f2 más f3 más f4. Para obtener el valor de f mayúscula 5, como puedes notar, en este momento n vale 5, n minúscula vale 5, por lo que ese valor lo vamos a sustituir aquí y debo sumar desde i igual a 1 hasta n igual a 5 todas las f's minúsculas. Entonces quiere decir que debo sumar desde f1 minúscula más f2 minúscula más f3 minúscula más f4 minúscula más f5 minúscula. Y así obtendríamos los demás valores para completar nuestra tabla. En este caso, F1 entonces va a valer 3. F2 mayúscula va a ser igual a 3 más 5, 8. El 13 se va a obtener de la suma de 3 más 5, 13. Posteriormente el 18 se va a obtener de sumar 3 más 5 más 5 más 5 igual a 18 y así sucesivamente. Con ello ya tenemos nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada completa. Ahora veamos cómo se obtiene la columna de la frecuencia relativa. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. En este caso, el uso de esta fórmula indica que para obtener el valor de H1, es decir,
de la clase 1, debo dividir la frecuencia absoluta, que se está indicando con el cuadro verde, entre el número total de datos, que en este caso es 30 y se está indicando con el cuadro naranja. Al realizar esta división, obtenemos el siguiente resultado. Dividimos 3 entre 30 y esto nos da 0.1. Como te puedes dar cuenta, estoy agregando 3 ceros porque todas las cantidades que obtengamos en esta columna las vamos a expresar con 4 decimales. El siguiente valor se va a obtener dividiendo la frecuencia absoluta de esa clase, en este caso de F2 minúscula, entre el número total de datos. En este caso, entre 30. Al dividir 5 entre 30, esto es igual a 0.1666. De la misma manera se obtienen los demás valores para completar nuestra columna. En este caso, estoy dividiendo 5 entre 30 y esto es igual a 0.1666. El siguiente valor, de igual manera, se divide 5 entre 30 y obtenemos 0.1666. El siguiente valor se obtiene dividiendo 4 entre 30, obteniendo 0.1333. Y así sucesivamente con los demás valores. Muy bien, hasta aquí ya tenemos la columna de la frecuencia relativa y ahora vamos a obtener la frecuencia relativa acumulada. Como puedes observar, para realizar este cálculo necesitamos dividir la frecuencia absoluta acumulada, que está representada por este rectángulo en color verde, y tenemos que dividirlo entre el número total de datos. En este caso, 30. El resultado se coloca en la clase número 1. Ahí lo tenemos. El siguiente valor se va a obtener dividiendo ahora la frecuencia absoluta de la clase 2, en este caso va a ser 8, como lo está marcando el rectángulo en color verde, entre el número total de datos, en este caso 30. La división de 8 entre 30 es igual a 0.2666. En este caso, para la siguiente clase vamos a dividir 13 entre 30, obteniendo 0.4333. Para el siguiente, vamos a dividir 18 entre 30, obteniendo 0.6000. Para el siguiente, vamos a dividir 22 entre 30, obteniendo 0.7333 y así sucesivamente. Para que quede completa nuestra tabla, ahora agregaremos finalmente la columna del porcentaje. En este caso voy a multiplicar 0.1000 por 100, dándonos como resultado 10.00%. Para el siguiente valor, vamos a multiplicar 0.1666 por 100, quedándonos lo siguiente: 16.66%. Para el siguiente valor, vamos a realizar lo mismo, vamos a multiplicar 0.1666 por el 100%, dándonos 16.66 y así sucesivamente.
Aquí ya tenemos nuestra tabla completa y ahora lo único que hace falta agregarle es arriba de cada columna el nombre. Para que no se te olvide, estamos marcando precisamente que la primera columna, la F minúscula, nos representa la frecuencia absoluta, la segunda columna nos representa la frecuencia absoluta acumulada, la siguiente columna nos representa la frecuencia relativa, la siguiente columna nos está representando la frecuencia relativa acumulada y por último el porcentaje. No olvides que la primera columna nos está representando la variable aleatoria. En este caso, esta variable nos representa el número de accidentes ocurridos en la avenida Insurgentes. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal para que puedan recibir todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. ¡Hasta la próxima!